Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Hoy Jesús en su palabra nos dice que debemos estar siempre atentos y trabajar en lo que Dios nos dio como misión, para que como Pablo un día recibamos el premio de estar con Él y como Pedro saberlo reconocerlo como nuestro Mesías y Salvador. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que lo sujetaban las manos se le cayeron. El ángel dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bendecida
la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que en medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, por favor. Celebramos hoy en la iglesia esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es una fiesta muy importante para nosotros como iglesia, porque ellos son las columnas de donde se sostiene nuestra fe. Celebrar a los apóstoles es celebrar nuestra misma fe, y es celebrar que lo mismo que creyó Pedro y Pablo es lo mismo que creemos nosotros. En un momento más haremos la proclamación del credo, para afianzar y reconocer esta profesión de fe que es de toda la iglesia, pero que se fundamenta en la profesión de fe apostólica. Y quisiera pues que pensáramos un poquito en estos apóstoles para pues dejarnos enriquecer y tocar por las palabras de las lecturas que hemos escuchado el día de hoy.
Cuando nosotros reconocemos que Dios nos llama para seguir en el camino cristiano, pueden venir muchos temores a nosotros, ¿no? Tal vez de los principales es no sentirnos dignos para estar cerca de Él. Pero quisiera que pensáramos en Pedro y en Pablo para darnos cuenta que Dios no mira tal vez nuestras acciones, sino que va mucho más allá, va a lo profundo del corazón. ¿Quién es Pablo y por qué Dios lo elige? Pablo había sido un hombre de fe, pero que no conocía a Jesús y perseguía a la iglesia, e incluso le tenían miedo por lo que hacía, apresaba a algunos cristianos, en fin, los perseguía. En realidad nunca se habla de que Pablo efectivamente matara a cristianos, sin embargo sí los perseguía y los apresaba, por eso los cristianos le tenían miedo. Es decir, Pablo era un perseguidor de Cristo, de la fe, y sin embargo Dios lo llama y lo hace un predicador eximio de su palabra no solo entre los judíos, sino principalmente en los que no son judíos. Dios hace de esa debilidad de Pablo algo sorprendente, llevándolo a algo que Pablo jamás se hubiera imaginado. Por otro lado, Pedro todavía peor aún, porque a veces podemos pensar, bueno, yo no me acerco porque soy malo, ¿no? Y bueno, pues nos identificamos con Pablo y ya vemos que Dios nos llama a pesar de esto. Pero ¿qué pasa con Pedro? Con Pedro todavía peor, ¿no? Porque Pedro conoce a Jesús. Incluso escuchamos en el Evangelio de hoy cómo tiene esta profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cómo Jesús le dice, bueno, sobre esta piedra, algunos dicen que es sobre esta profesión, sobre lo que dijo Pedro, fundamentaré mi iglesia. Y Pedro va a ver muchos milagros de parte de Jesús, cuando camina sobre las aguas, la multiplicación de los panes, en fin. Pero llegado el momento, cuando Pedro tiene que dar testimonio de Jesús, escuchamos estas lecturas en la Pasión durante la Semana Santa, y le preguntan, ¿tú eres de sus seguidores? No lo conozco. Es decir, el corazón de Pedro es el corazón también de alguien que traiciona incluso conociendo. Todavía una falla mayor que Pablo, ¿no? Porque Pablo no conocía a Jesús. Pero Pedro sí lo conocía y a pesar de eso lo niega. Pero tampoco esto es impedimento para la misericordia de Dios, que llama incluso a este hombre que traiciona, lo llama a ser columna, fundamento de su iglesia. Por eso creo que festejar a los apóstoles Pedro y Pablo es festejar la misericordia de Dios, que nos llama a todos, tanto a los que no lo conocen como a los que conociéndolo lo traicionamos. Dios nos llama de todos modos a nosotros y nos llama para una misión similar a lo que les ha dado estos dos apóstoles, predicar el Evangelio. A eso nos llama, a vivir nuestra vida cristiana de manera que quien nos vea a nosotros, pues entonces pueda reconocer lo que Dios puede hacer en una persona. ¿Qué necesitó de los corazones de Pedro y de Pablo Jesús para llamarlos? Disposición. Porque Dios no nos elige porque seamos buenos o porque seamos malos. Nos elige porque encontró un corazón disponible y eso debe hallar en nosotros Dios, ¿no? Tal vez no lo conozco, pero tengo disposición de conocer. Tal vez me equivoco y a veces lo niego y le fallo, pero tengo disposición de no volver a hacerlo. Y entonces Dios nos llama y puede hacer maravillas. Así que habrá que pensar primero en cómo anda el corazón. ¿Qué corazón le estamos ofreciendo a Dios? ¿Un corazón disponible o un corazón que ya está cerrado porque cree que va a ser así toda la vida, ¿no? Y no, nosotros podemos ser mejores, podemos cambiar cuando abrimos el corazón a Dios. Por otro lado, la primera lectura y la segunda lectura que hemos escuchado nos narran experiencias, la primera de Pedro, la segunda de Pablo, de cómo vivieron lo que cantábamos en el Salmo. ¿Sí se acuerdan que decíamos en el Salmo? El Señor me libró de todos mis temores, ¿no? No era para arrullarlos más, era para cantar lo bonito. El Señor me libró de todos mis temores. Eso le pasa a Pedro, estaba ahí preso en la cárcel, obviamente tenía miedo, tal vez iba a morir o lo iban a matar, como había pasado con el apóstol anterior, pero el Señor lo libró de sus temores.
como le sucede también a Pablo, ¿no? Pablo nos cuenta esta experiencia también en esta carta, ¿no? Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran los paganos. Fui liberado de las fauces del león, en fin. Nosotros también hoy, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, debemos experimentarnos libres de todos nuestros temores. Tal vez también es la cárcel de nuestros pecados las que nos hace tener miedo, o tal vez son las acechanzas de los enemigos las que nos hacen tener temor. Pero el Señor nos libra de todos nuestros temores. Habrá que confiar en esto y creerlo para alejar de nosotros el miedo que cierra la puerta a Dios. Que el Señor pues nos conceda un corazón disponible, como el de San Pedro, como el de San Pablo, muy a pesar de nuestras fallas, y que la certeza de su cercanía a nosotros, de Dios con nosotros, nos aleje de todos nuestros miedos, por más grandes que parezcan. Que así sea.